El 6 de mayo de 2026, Donald Trump pronunció desde la Casa Blanca una frase que en cualquier otro momento de la historia reciente hubiera parecido impensable en boca de un presidente de Estados Unidos refiriéndose a México. Si México no lo hace, lo haremos nosotros. Tropas listas, sin permiso, sin coordinación, sin aviso previo al gobierno soberano del país vecino. Una declaración de intervención militar unilateral pronunciada como si México fuera un territorio en disputa y no una república soberana con la que Estados Unidos comparte 2.500 kilómetros de frontera, el mayor volumen de comercio bilateral del hemisferio y más de un siglo de historia de tratados y acuerdos diplomáticos que prohíben exactamente ese tipo de acción. La frase de Trump no fue un exabrupto aislado ni la improvisación de un político que habla sin pensar. Fue la declaración pública y deliberada de una doctrina que lleva meses construyéndose en silencio en Washington, en los think tanks conservadores, en los comités de seguridad nacional del Congreso, en las reuniones a puerta cerrada entre el Departamento de Estado, el Pentágono y la DEA, y que el 7 de mayo de 2026 recibió su respuesta más contundente y más cargada de consecuencias desde Ciudad de México. Claudia Sheinbaum tomó el micrófono en su conferencia matutina y trazó una línea roja. Quédate, porque lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento no es una disputa diplomática rutinaria ni un episodio más de la relación bilateral cargada de tensiones que los dos países han tenido durante décadas. Es algo cualitativamente diferente. Es el momento en que la retórica imperialista que Trump ha usado como herramienta política interna chocó contra la realidad de un gobierno mexicano que decidió no ceder, no minimizar y no esperar a que la tormenta pasara sola. Para entender la dimensión de lo que está pasando, primero tienes que entender el mecanismo jurídico y político que Washington construyó para justificar lo que de otra manera sería simplemente una violación flagrante del derecho internacional. La administración Trump reclasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no como organizaciones criminales transnacionales, que es la categoría que habían tenido hasta ahora y que implica respuestas de cooperación policial y judicial entre estados, como organizaciones terroristas, al mismo nivel que Al-Qaeda, al mismo nivel que el Estado Islámico, al mismo nivel que las organizaciones que justificaron las intervenciones militares en Afganistán e Irak después del 11 de septiembre de 2001. Esa reclasificación no es semántica, no es una cuestión de lenguaje ni de retórica electoral, es jurídica, con efectos legales concretos dentro del marco normativo que Estados Unidos construyó después del 11 de septiembre de 2001 para darse poderes de acción global que antes de esa fecha habrían sido considerados incompatibles con el fartados derecho internacional, y tiene consecuencias prácticas muy concretas dentro del marco legal norteamericano que conviene entender con precisión. Cuando una organización es clasificada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos, la legislación antiterrorista norteamericana, construida y expandida después del 11 de septiembre, otorga al Ejecutivo poderes de acción que trascienden las fronteras nacionales. Poderes que en la práctica han sido usados para ejecutar operaciones en Pakistán, en Yemen, en Somalia, en Siria, en Irak, sin coordinación con los gobiernos de esos países y en algunos casos contra la voluntad explícita de esos gobiernos. La reclasificación de los cárteles mexicanos como terroristas es la preparación del terreno legal para aplicar esa misma doctrina en México. Eso es lo que Sheinbaum identificó, eso es lo que nombró, y eso es lo que rechazó con una claridad que no tiene precedente reciente en la política exterior mexicana. Las ejecuciones extrajudiciales mediante drones en el Caribe y el Pacífico que se reportaron en los días previos al discurso de Trump tienen que leerse en ese contexto. Más de 190 muertes atribuidas a fuerzas norteamericanas en operaciones que ningún gobierno de la región autorizó. No son incidentes aislados de una política de seguridad. Son la demostración práctica de que la doctrina de intervención unilateral ya no es una amenaza, sino una realidad operativa que Washington está ejecutando mientras construye el marco jurídico que le permita hacerlo con mayores capacidades y menor necesidad de ocultarlo. Pero antes de hablar de la respuesta de Sheinbaum,
Hay que desmontar la narrativa que Washington construyó para justificar todo esto, porque sin entender esa narrativa no se puede entender por qué la respuesta mexicana fue tan específica, tan técnica y tan políticamente efectiva. La narrativa que Washington construyó es simple en su formulación, aunque compleja en sus implicaciones. México es un estado fallido capturado por los cárteles. El gobierno mexicano no puede o no quiere resolver el problema del narcotráfico, y por lo tanto Estados Unidos tiene no solo el derecho sino la obligación de actuar, porque el problema del tráfico de drogas afecta directamente a los ciudadanos norteamericanos. Es una narrativa que en los medios norteamericanos tiene una penetración enorme, que se repite en los programas de opinión, en los discursos legislativos, en los documentos de política, y que tiene la enorme ventaja política de desplazar la responsabilidad del problema de consumo de drogas en Estados Unidos, que es un problema doméstico norteamericano con causas domésticas norteamericanas, hacia un actor externo que puede ser señalado, presionado y eventualmente intervenido. Sheinbaum destruyó esa narrativa con datos, no con indignación moral ni con retórica soberanista, aunque también hubo de eso, con números específicos, verificables, públicos y difíciles de refutar sin caer en la contradicción de cuestionar las propias estadísticas mexicanas que Washington usa cuando le convienen para otros argumentos. No con retórica, con datos específicos, verificables y públicos. El primero. En el periodo reciente, México registró una reducción de casi el 50% en los homicidios dolosos, el mayor descenso documentado en décadas. No en el discurso de un funcionario, en las estadísticas del propio sistema de registro civil mexicano. Un Estado fallido no reduce sus homicidios a la mitad. Un Estado fallido los ve crecer. El segundo, más de 2.500 laboratorios de producción de drogas sintéticas desarticulados, operaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas que resultaron en la destrucción de infraestructura de producción que tomó años y millones de dólares construir. Laboratorios que producían el fentanilo y las metanfetaminas que alimentan la crisis de adicciones en las ciudades norteamericanas. El tercero, 90 personas extraditadas por México a Estados Unidos en el periodo reciente. 90. De todos los grupos del crimen organizado, no de uno selectivamente, de todos. Mientras que Estados Unidos entregó 0 personas a México por delitos como el huachicol fiscal y exactamente 2 por el caso Ayotzinapa, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos donde hay evidencia documentada de participación de actores con conexiones en el norte de la frontera. 0 frente a 90. Ese no es el balance de ninguna cooperación real entre iguales. Es el balance de una relación donde una parte da y la otra exige sin reciprocidad. Y el cuarto dato, el que más incomoda en Washington porque viene de documentos oficiales norteamericanos, no de denuncias mexicanas. El 70% de las armas de alto poder que circulan en México provienen de Estados Unidos. Provienen de vendedores de armas norteamericanos, de tráfico ilegal que cruza la frontera en sentido sur, de un mercado de armas doméstico norteamericano que está tan desregulado que resulta prácticamente imposible evitar que una fracción significativa de esas armas termine en manos de los grupos criminales que Washington dice querer combatir. El problema del narcotráfico en México tiene un lado de oferta que está en México. Los productores, los transportadores, los distribuidores que operan en territorio mexicano y que el gobierno mexicano persigue, extradita y desmantela. Y tiene un lado de demanda que está completamente en Estados Unidos. 45 millones de norteamericanos que consumen drogas ilícitas de manera regular y cuyo poder de compra es lo que financia toda la cadena. Y tiene un lado de armamento que también está en Estados Unidos. Las fábricas legales, los distribuidores legales, los vendedores legales cuyas armas terminan cruzando la frontera en sentido sur porque el sistema de control de armas norteamericano tiene agujeros del tamaño de un almacén de fusiles de asalto. Cuando Washington habla de intervención militar para resolver el problema de los cárteles, está hablando de intervenir en el lado de la oferta mientras protege activamente, por razones de política doméstica relacionadas con el lobby de armas y las libertades constitucionales,
el lado de la demanda y el lado del armamento. Eso no es coherencia estratégica, es hipocresía geopolítica. Y Sheinbaum lo dijo en voz alta, con datos, frente a las cámaras, sin disculpas, sin el lenguaje suavizado de la diplomacia que normalmente envuelve estas verdades en eufemismos que las hacen aceptables para Washington, pero invisibles para la opinión pública. Lo dijo como lo que es, una descripción objetiva de una relación estructuralmente injusta que México ha tolerado demasiado tiempo en nombre de la estabilidad bilateral. Los fundamentos legales de la postura mexicana son igualmente sólidos y merecen explicarse, porque en la cobertura mediática quedan enterrados bajo el drama político. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el presidente tiene la obligación de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, no como opción, como obligación constitucional. Cuando Sheinbaum dice que no va a permitir intervención militar extranjera en territorio mexicano, no está haciendo una declaración política. Está cumpliendo su mandato constitucional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que tanto México como Estados Unidos han suscrito, establece normas precisas sobre el respeto a la soberanía territorial de los estados y la prohibición de usar el territorio de un estado para actos contra otro. La Carta de las Naciones Unidas, en sus artículos 2 y 51, establece la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado miembro, con excepciones muy específicas relacionadas con la legítima defensa que no aplican en este contexto. Lo que Trump está proponiendo no tiene sustento en el derecho internacional. Tiene sustento en la doctrina de intervención unilateral que Estados Unidos construyó para sí mismo después del 11 de septiembre y que aplicó en países que no tenían ni la capacidad jurídica, ni la capacidad política, ni los aliados internacionales para resistirla. México tiene las tres cosas. La respuesta internacional a todo esto es otra dimensión de esta historia que los medios norteamericanos están subreportando, de manera que en algunos casos parece deliberada, porque no encaja con la narrativa que Washington prefiere, la del México aislado, sin aliados, sin credibilidad internacional, que tiene que aceptar las condiciones que le impone su vecino del norte porque no tiene a dónde ir. Los países de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se pronunciaron en términos que no dejan ambigüedad. Brasil, bajo Lula, condenó la retórica de Trump, calificándola de incompatible con los principios del derecho internacional. Colombia lo hizo también. Argentina, a pesar del alineamiento ideológico de Milei con Trump en otros temas, tiene dificultades para respaldar públicamente una doctrina de intervención militar que podría aplicarse a cualquier país de la región. La Unión Europea emitió declaraciones de preocupación. Organizaciones de derechos humanos internacionales calificaron las operaciones de drones en el Caribe y el Pacífico como posibles ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigadas. La retórica de Trump sobre México está siendo descrita en los foros internacionales como la política del gran garrote del siglo XXI, una referencia directa a la doctrina Theodore Roosevelt de principios del siglo XX, cuando Estados Unidos se arrogó el derecho de intervenir en los países latinoamericanos que consideraba incapaces de gestionar sus propios asuntos. Una doctrina que en su momento generó décadas de resentimiento antiestadounidense en América Latina y que eventualmente fue abandonada como parte de la política del buen vecino de Franklin Roosevelt. Historia que se repite con una precisión que debería incomodar a quienes la están protagonizando en el lado norteamericano. Porque la doctrina del gran garrote no terminó bien para Estados Unidos la primera vez. Generó décadas de resentimiento que dificultaron la cooperación bilateral en todos los ámbitos y que eventualmente obligaron a Washington a cambiar de enfoque. La pregunta es si esta administración conoce esa historia o si ha decidido ignorarla. En el frente interno, Sheinbaum hizo algo que es políticamente difícil en cualquier democracia y que sin embargo es exactamente lo que el momento requería. Llamó a la unidad de todas las fuerzas políticas mexicanas por encima de las diferencias partidistas, no como un gesto simbólico, como una necesidad estratégica. Cuando la soberanía de un país está amenazada, la respuesta más efectiva es la que el país da con una sola voz,
sin que el gobierno adversario pueda explotar las divisiones internas para debilitar la posición negociadora del Estado amenazado, y eligió el 5 de mayo, la conmemoración de la Batalla de Puebla, como marco simbólico de esa convocatoria. El 5 de mayo de 1862, un ejército mexicano significativamente más pequeño y menos equipado derrotó en Puebla a lo que en ese momento era considerado el mejor ejército del mundo, el ejército imperial francés de Napoleón III. Esa victoria no ganó la guerra. Los franceses volvieron y ocuparon México durante años, pero demostró algo que la historia registró: que la resistencia era posible, que la rendición no era inevitable, que el tamaño del adversario no determina el resultado si quien resiste tiene determinación, estrategia y el territorio de su lado. El paralelismo histórico no es decorativo. Es un mensaje de política exterior codificado en historia nacional. México ha intensificado su ofensiva diplomática ante las Naciones Unidas. Ha presentado formalmente sus argumentos legales. Ha solicitado pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos sobre las operaciones de drones. Ha activado sus redes de aliados en América Latina y en Europa. Y ha mantenido de manera discreta pero visible para quienes saben leer las señales, un estado de alerta elevado en sus fuerzas armadas, no porque México esté buscando la confrontación militar, sino porque la disuasión funciona cuando el otro lado sabe que el costo de la acción no es cero. La economía mexicana está presentando volatilidad moderada en respuesta a la incertidumbre geopolítica. El peso fluctúa. Los mercados de capitales registran movimientos que reflejan la incertidumbre, pero la volatilidad es moderada precisamente porque los mercados están leyendo la postura de Sheinbaum como una postura de firmeza calculada, no de provocación irracional. Los inversores que tienen posiciones en México están evaluando si la crisis escala o si se estabiliza en el nivel actual de tensión verbal sin derivar hacia acciones que cambien fundamentalmente las condiciones del negocio. Hasta ahora, la lectura predominante es que escalar militarmente tiene costos prohibitivos para Washington que van más allá de México. Costos en la relación con Europa, costos con América Latina, costos en la credibilidad de Estados Unidos como actor que respeta el derecho internacional en un momento en que esa credibilidad ya está deteriorada por otras decisiones de política exterior, pero esa ecuación puede cambiar. Y eso es lo que hace este momento verdaderamente peligroso. ¿Hasta dónde está dispuesto Trump a llevar esta confrontación si la presión doméstica en Estados Unidos sobre el tema del fentanilo y la seguridad fronteriza aumenta antes de las elecciones de medio término? ¿Tiene México los aliados internacionales suficientes para sostener su postura si Washington decide escalar más allá de la retórica y de las operaciones de drones en el Caribe? ¿Y cuántos gobiernos de América Latina que hoy condenan la retórica de Trump en declaraciones oficiales tienen la voluntad real de pagar un costo político y económico por defender a México si la situación se agrava? Pero hay algo más en la arquitectura de esta crisis que conviene analizar con detenimiento porque define lo que puede pasar en las próximas semanas y meses. Trump eligió el 6 de mayo de 2026 para hacer su declaración, el día después del 5 de mayo, la conmemoración de la Batalla de Puebla. Ese timing no fue accidental, fue un mensaje deliberado. Mientras México celebra su resistencia histórica contra una potencia extranjera, Washington declara que está preparado para ser la próxima potencia extranjera en actuar unilateralmente en territorio mexicano. ¿O fue un error de cálculo? Porque el 5 de mayo activó exactamente el registro histórico y emocional que hace que la respuesta mexicana a la amenaza de intervención sea la más intensa posible. No hay símbolo más poderoso para convocar la resistencia nacional mexicana que la referencia a Puebla. Y Trump, al hacer su declaración el día después, le regaló a Sheinbaum el marco narrativo perfecto para su respuesta. En política, el marco narrativo en el que se procesa una declaración determina en gran medida cómo se recibe. Si Trump hubiera hecho esa declaración en otro momento, sin la resonancia del 5 de mayo inmediatamente anterior, la respuesta mexicana habría tenido menos combustible emocional. Con ese timing, la declaración de Trump se leyó en México como la provocación de un invasor
con todas las connotaciones históricas que ese concepto tiene en la memoria colectiva de un país que perdió más de la mitad de su territorio frente a una potencia que también en su momento justificó la intervención con argumentos de seguridad y orden. La carga histórica de México en este debate es, paradójicamente, una de sus principales fuentes de poder en la negociación. Porque cuando un pueblo tiene en su memoria colectiva la experiencia documentada de haber perdido territorio frente a una intervención extranjera justificada con argumentos que sonaban razonables en su momento, ese pueblo tiene una sensibilidad hacia las narrativas de intervención que no puede ser ignorada por ningún gobierno, por más presión que reciba desde afuera. Sheinbaum lo sabe, y usó esa sensibilidad con precisión. El estado actual de la crisis, en los días posteriores al intercambio del 6 y 7 de mayo, es el de una tensión alta pero contenida dentro de los canales diplomáticos. México no ha cerrado su embajada en Washington, no ha expulsado diplomáticos, no ha tomado ninguna de las medidas que en la escala de las crisis diplomáticas señalan el punto de no retorno hacia la ruptura formal. Ha mantenido todos los canales de comunicación abiertos mientras endurece su postura pública y su ofensiva en los foros internacionales. Eso es exactamente la postura correcta para este momento. La crisis de los cárteles no se resuelve con la intervención militar norteamericana. Cualquier analista de seguridad que haya estudiado el historial de intervenciones militares en conflictos de narcotráfico lo sabe. La intervención de Colombia con apoyo norteamericano a través del Plan Colombia redujo la producción de cocaína colombiana temporalmente, pero la desplazó hacia otros países. La intervención en Afganistán no eliminó la producción de heroína afgana, que en muchos años fue mayor después de la intervención que antes. La militarización de la seguridad en México durante la administración Calderón multiplicó la violencia sin reducir el flujo de drogas hacia el norte. Lo que sí resuelve parte del problema es exactamente lo que México está haciendo: reducción de homicidios, desarticulación de laboratorios, extradiciones masivas, fortalecimiento institucional. Y lo que resolvería la otra parte del problema es lo que Washington se niega a hacer: control efectivo de armas, políticas de salud pública que traten la adicción como problema sanitario y no como problema criminal, y cooperación bilateral real en lugar de presión unilateral. La postura de Sheinbaum en esta crisis no es solo una defensa reactiva ante una amenaza externa. Es también una oportunidad política doméstica que un gobierno hábil sabe aprovechar sin que parezca que la está aprovechando. Cuando un gobierno extranjero amenaza con intervenir en tu territorio, la política doméstica cambia de manera dramática. Las diferencias entre partidos, las críticas de la oposición, los debates sobre política económica, todo eso queda momentáneamente en segundo plano frente a la pregunta de si la nación va a responder unida o dividida. Un gobierno que logra construir esa unidad, que convierte la amenaza externa en cohesión nacional, sale de la crisis con un capital político interno significativamente mayor del que tenía cuando entró. Sheinbaum lo está ejecutando con precisión. La convocatoria a la unidad no es altruismo democrático, es estrategia. Porque la unidad nacional le da más poder de negociación frente a Washington y le da más capital político doméstico para continuar sus otras agendas: la soberanía alimentaria, la independencia energética, el plan de infraestructura, el manejo del TEMEC. Las crisis geopolíticas bien gestionadas no debilitan a un gobierno, lo fortalecen. El gran interrogante que queda abierto es si esta crisis seguirá la trayectoria histórica, escalando retóricamente hasta desescalar hacia un acuerdo negociado en privado que ambos lados presenten como victoria, o si hay algo cualitativamente diferente esta vez que haga que los mecanismos históricos de contención no funcionen. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que Trump va a llevar esta amenaza hasta sus últimas consecuencias o es una jugada política calculada para consumo doméstico norteamericano? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando